3 personas en la Biblia que nunca murieron. Número 1. Elías. Durante uno de los peores periodos de Israel, Dios llamó a Elías. En esa época, Israel tenía a uno de los peores reyes, y su nombre era Agab. Elías fue uno de los más grandes profetas de Israel y era tisbita de Galaad en la región de Transjordania. El libro de Reyes cubre más de su vida que la mayoría de los propios reyes. A pesar de no haber un libro escrito en su honor, su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo hizo muy famoso. El rey Ahab incorporó el idealismo en un sistema que debía ser conducido por la agenda de Dios, ya que los israelitas eran su pueblo. Israel sufría como resultado de un mal gobierno, pero Elías, por otro lado, representaba un tipo diferente de dominio. No tenía conexiones con el establecimiento político ni con la familia real. Tenía la habilidad de decir la verdad al poder terrenal sin ser cooptado o corrompido. Elías era una persona valiente que hablaba la verdad sin importar quién estuviera a cargo. Representaba un reino totalmente diferente con un objetivo muy diferente. Elías parecía haber alcanzado la cima de las aventuras de la vida heroicamente, casi inacreditable, pero aún así humilde de corazón. Pero estaba a punto de superarlos a todos. Estaba a punto de evitar la muerte. La partida sin muerte de Elías lo coloca en la escasa categoría de partidas sin muerte. Aunque nunca se nos dice cuándo o cómo Dios lo hizo, está claro a partir del contexto que él informó a Elías de su partida inminente. Dios reveló esto a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el amigo íntimo del viejo profeta y elegido sucesor divinamente, como veremos. 2 Reyes, 2 versículos 1 a 12, cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías a los cielos en un torbellino. Elías y Eliseo estaban de camino desde Gilgal. Hemos llegado al último día de Elías en la tierra, cuando será elevado en un torneo. El hebreo aquí también se puede traducir como en una ráfaga. En un momento ventoso, en un movimiento amplio, Elías sería arrebatado, y en ese instante desaparecería de esta tierra a la presencia de Dios. Ahora, Dios no solo le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, también le dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. Al leer la narrativa, imagina la escena desplegándose. 2 Reyes, 2 versículos 2 a 6, y Elías dijo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me envió a Bet-El. Pero Eliseo respondió: por la vida del Señor y por tu propia vida, no te dejaré. Entonces bajaron a Bet-El. Ahora, los hijos de los profetas que estaban en Bet-El salieron a Eliseo, ¿y le sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy? Él respondió: sí, lo sé. Guarda silencio al respecto. Elías le Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me envió a Jericó. Pero él, por la vida del Señor y por tu propia vida, no te dejaré. Entonces fueron a Jericó. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo, ¿y le sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy? Y él respondió: sí, lo sé. Guarda silencio al respecto. Elías le: por favor, quédate aquí, porque el Señor me envió al Jordán. Pero él, por la vida del Señor y por tu propia vida, no te dejaré. Entonces los dos continuaron. Los hijos de los profetas hicieron la misma pregunta a Eliseo, tanto en Bet-El como en Jericó. ¿Sabes que el Señor quitará a tu maestro de sobre ti hoy? Eliseo respondió de la misma manera: ambas sí, lo sé. Ahora, por favor, mantén silencio. Gilgal fue el punto de partida, según Josué 4. Gilgal era el lugar del campamento de los hijos de Israel después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas tu historia bíblica, este fue el punto en que todavía estaban seguros, justo antes de comenzar su invasión en territorio enemigo. Gilgal fue el punto de partida para la última jornada de Elías. La siguiente parada de Elías fue Bet-El.
un lugar de oración. Bet-El significa casa de Dios. Finalmente, Elías fue al Jordán, que era un lugar de muerte, no solo muerte física, sino también muerte de la propia vida. Eliseo dijo a Elías cuando llegaron al Jordán, su destino terrenal por la vida del Señor: no te dejaré. Elías había estado tratando de alejarse de Eliseo desde Gilgal. Creo que no estaba tratando de deshacerse de Eliseo, tanto como estaba poniendo a prueba a su cercano compañero, su futuro sucesor. Cuando los dos hombres se detuvieron junto al Jordán, la escena cambió bruscamente. Ahora viene el evento milagroso. 2 Reyes. 2 versículos 7 a 10. 50 hombres de los hijos de los profetas también fueron, y se colocaron frente a ellos para observar desde lejos. Y los dos se quedaron junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se separaron a un lado y al otro, de modo que los dos cruzaron en tierra seca. Y cuando cruzaron, Elías dijo: pide lo que desees que haga por ti antes de ser quitado de ti. Y Eliseo: por favor, que haya sobre mí una porción doble de tu espíritu. Elías respondió: has pedido algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea quitado de ti, así será para ti. Pero si no, no será así. Esto es similar al milagro que ocurrió siglos atrás, cuando Dios separó milagrosamente el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se dividieron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran el río en tierra seca. Luego Elías se volvió hacia su amigo y preguntó: ¿qué puedo hacer por ti antes de irme, antes de que el Señor me saque de esta tierra? 2 Reyes 2 versículo 11. Continuando caminando y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apareció repentinamente y separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto es fantástico. Estaban caminando juntos y hablando. Elías no estaba predicando ni profetizando en ese momento. Eran simplemente dos amigos íntimos caminando y conversando juntos. Debe haber sido un momento increíble. 2 Reyes, 2 versículos 12 a 15. Eliseo vio esto y exclamó: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes. Y no vio más a Elías. Entonces, tomó sus propias ropas y las rasgó en 2 pedazos en luto. Tomó el manto de Elías que cayó de él. Regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías que cayó de él y golpeó las aguas. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando también golpeó las aguas, se separaron a un lado y al otro, y Eliseo cruzó. Cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó, observando desde lejos, lo vieron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y fueron a su encuentro. Se inclinaron hasta el suelo ante él como señal de respeto. El contrato de no muerte de Elías entró en vigencia repentinamente. Nada de Dios muere cuando un hombre o una mujer de Dios muere. Tendemos a olvidar esto. Eliseo es un ejemplo primordial, y Dios siempre tiene un plan. Considéralo. Él ha tenido hombres y mujeres en todas las eras para continuar su obra. A lo largo de los siglos, Dios nunca se ha sentido frustrado preguntándose qué harían sus hijos ahora que Él se ha ido, ahora que ya no está con ellos. Nuestro Creador Dios es todopoderoso y nunca se queda sin recursos. Eliseo quedó sorprendido y atónito por un breve momento, pero eso no duró mucho. Se inclinó y tomó el manto del profeta. Recordando las palabras de Elías, cruzó nuevamente el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo, e inició su propio ministerio profético. A partir de ese momento en adelante, el plan de Dios nunca falló. Sale Elías. Entra Eliseo. Número 2. Enoc. La primera mención de Enoc está en Génesis capítulo 5. Había un Enoc que era hijo de Caín, y este no es el mismo Enoc. Génesis 5 versículo 21. Cuando Enoc cumplió 65 años, fue padre de Matusalén. Y según nuestra comprensión bíblica,
Sabemos que su hijo Matusalén fue el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Cuando estudiamos las genealogías en la Biblia, descubrimos que Enoc era bisabuelo de Noé. Acerca de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, he aquí vino el Señor, con sus santas miríadas. Judas dice que Enoc advirtió sobre el juicio inminente del Señor contra ellos. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de la decadencia moral en los días de Noé, y habló sobre el juicio inminente en una época en que la mayoría de sus contemporáneos tenían solo el registro de su nacimiento y de los hijos que también engendraron. Enoc es como un soplo de aire fresco. Enoc fue presentado como otros, pero su testimonio es llamativo. Su descripción es corta, pero densa y significativa. Esto significa algo sobre su caminar puro con Dios, que resultó en su traslado. Su vida proporcionó un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, enseñándonos a vivir para una audiencia única. Él nos enseña a buscar apasionadamente una comunión íntima y compañerismo con Dios, sabiendo que al hacerlo, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5, versículos 18 a 24. Cuando Jared tenía 165 años, fue padre de Enoc. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. Así, Jared vivió 962 años y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Enoc caminó en comunión habitual con Dios durante 300 años después del nacimiento de Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Y en temor reverente y obediencia, Enoc caminó con Dios y no fue encontrado entre los hombres porque Dios lo llevó consigo. El caso de Enoc fue el primer arrebatamiento documentado, ya que Dios simplemente se lo llevó. Tal vez la comunión era tan intensa que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo arrebató. El libro de Hebreos habla sobre el hombre del cual este mundo no era digno. Hebreos 11, versículos 5-6. Por fe que agradó a Dios, Enoc fue arrebatado y llevado al cielo, para que no viera la muerte, y no fue encontrado porque Dios se lo llevó. Antes de ser elevado al cielo, recibió el testimonio aún registrado de que había caminado con Dios y lo había agradado. Pero sin fe es imposible caminar con Dios y agradarle, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que recompensa a aquellos que lo buscan sinceramente y con diligencia. Es un gran consuelo saber que Dios siempre se preparará de manera suficiente y abundante para los suyos y nos cuidará tiernamente hasta que florezcamos de manera milagrosa. Crónicas 16, versículo 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para apoyar a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Actuaste tontamente en esto. Por lo tanto, a partir de ahora tendrás guerras. Mientras el Padre derrama su bondad sobre nosotros para vernos crecer, lo que realmente quiere de nosotros es una respuesta honesta y desinteresada al amor que nos doña. Pero un tiempo está llegando, y ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y al Espíritu de corazón y alma, y en verdad, porque el Padre busca a tales personas para ser sus adoradores. Dios es Espíritu, la fuente de vida aún invisible para la humanidad, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. Juan 4, versículo 23 y 24. Dios siempre está en busca de semillas fieles y leales, que vivirán sus vidas completamente para Él. Estos son los recipientes a través de los cuales Él puede verdaderamente usar y manifestar su gloria. Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de sus descendientes. No murió. Enoc se usa como un ejemplo del arrebatamiento en el Nuevo Testamento. Un objetivo de la traducción de Enoc es enfatizar la verdad de las Escrituras, que hay una redención final para todos nosotros que ponemos nuestra fe en el Señor. Aunque la gran mayoría de los creyentes pasen por la muerte física, el ejemplo de Enoc da a los creyentes la esperanza de que al final triunfarán sobre la muerte. Número 3. Cristianos en los últimos tiempos.
Ahora estamos entrando en la profecía registrada. Esta es una que aún está por cumplirse según está escrito, aunque muchos de nosotros, si no todos, ya que no conocemos el momento exacto en que Jesús regresará, experimentaremos los dolores de la muerte. Los cristianos en los últimos tiempos experimentarán un arrebatamiento. También es importante observar que en Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18, tanto los cristianos que murieron anteriormente como los que aún están vivos participarán en este evento juntos. Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18. Ahora, no queremos que ustedes, creyentes, estén desinformados sobre los que están durmiendo en la muerte, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza más allá de esta vida presente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, como de hecho sucedió, así también de la misma manera, Dios, al resucitarlos de entre los muertos, traerá consigo a aquellos creyentes que durmieron en Jesús. Porque les decimos por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, los que quedemos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a aquellos que duermen en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con la voz del arcángel y con el toque de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos en la tierra, seremos arrebatados, llevados juntos con ellos, los resucitados en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense y anímense mutuamente con estas palabras sobre nuestro reencuentro con los creyentes que han muerto. Así, en ambos casos, experimentaremos el arrebatamiento en ese momento. Al igual que Enoc, los cristianos serán arrebatados en el aire. Por lo tanto, una de las razones para la traducción de Enoc es que prefigura a toda una generación de creyentes que no probarán la muerte.